Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Testigos. Nacho, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, Sergio. Buenas noches para todos. Bueno, un placer otra vez estar aquí en Lab Streaming. Comenzamos este nuevo programa. Ustedes saben, siempre traemos temas que generan debate y que también es poner el punto en determinadas cuestiones que vemos, sobre todo vamos a hablar de un fenómeno criminal y de algo que se empezó a hablar en las últimas semanas y que tiene que ver con una nueva droga que está llegando a nuestro país y se lo vamos a preguntar a un experto. Sí, es una droga realmente muy peligrosa, a tal punto que supera en 50 veces a la heroína y 100 veces a la morfina. Se trata del fentanilo, que es un potente opiáceo sintético, que está probado como analgésico y también como anestésico. Generalmente se utilizaba para combatir el dolor vinculado al ámbito médico y al ámbito quirúrgico, pero seguramente ustedes lo deben haber observado fundamentalmente en los Estados Unidos, donde se produce el tráfico más importante, sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, y también en otras regiones, ¿no?, donde se ve a los zombies, que son las personas que consumen esta droga tan peligrosa que, como decía Sergio, ya está en la Argentina. Desde el 2022 a esta parte hemos tenido distintos procedimientos y en las últimas semanas se ha acelerado, y creo, con Sergio, el nombre del programa no es casual, ¿no? Somos testigos de una realidad, Sergio, y tenemos la responsabilidad de marcar algo que muchos lo pasan desapercibido y que para nosotros es fundamental. Sí, así como en su momento se hablaba mucho de la marihuana, después de la heroína, o de la cocaína, después de la heroína, después de las drogas de diseño, sí. El Paco, que tal vez es lo que por su bajo precio inundó sobre todo muchos barrios populares de la Argentina y provocó estragos. Y esta nueva droga que está llegando y que también plantea otro problema. Sí, y es una droga que llega con las fronteras muy porosas que tiene la Argentina. Es una droga que está entrando a través de los puertos, puede venir de México, puede venir de Perú, puede venir de Colombia, puede venir de Bolivia. Pero bueno, hoy la idea es profundizar este tema y sobre todo advertir, ¿no? Los papás que nos están mirando, los maestros de las escuelas, los que trabajan en el ámbito de los hospitales, los que trabajan en el ámbito de la seguridad. Me parece que es un tema muy serio para discutirlo y en profundidad. Hoy tenemos el agrado de que está un invitado que sabe, él además investigó este tipo de hechos, el narcotráfico, los diferentes fenómenos. Es Claudio Gutiérrez de la Cárcova, ex juez federal. Él se sentaba a estudiar los expedientes e imponía las condenas a las bandas bandas narco. Por eso su conocimiento, y lo hemos invitado acá hoy a Testigos. Claudio, yo te voy a tutear, estamos en un ambiente informal. Nos conocemos hace años. Así que hoy la primera pregunta que se me ocurre es: ¿el fentanilo como sustancia ilegal está en la Argentina? ¿Ya se está instalando? Sí, hay dos temas con el fentanilo. Está la venta irregular del fentanilo que se elabora, está el desvío de un fentanilo contaminado en 3 lotes distintos que está rastreando el juez federal de La Plata, Creplat, que provocó hasta hoy 34 muertos, y ojalá no haya más. Estaba ese fentanilo elaborado como un analgésico potente, como dijiste, Nacho, mucho más potente que la morfina. Se utiliza para enfermos terminales y para otro tipo de patologías, que para mí es fundamental rastrear todos los lotes a donde se vendieron. Dicen 11 provincias, qué sanatorios. Hoy leía que creo que el Lupuitén acá en Capital, bueno, desastroso. Esa es una variante. Eso fue una contaminación en la elaboración y distribución de ese fentanilo con una bacteria neumocóxica. Es 2 bacterias distintas. Sí, que generó neumonías, las personas bilateral, internadas en terapia intensiva. El problema es que esa gente que falleció teóricamente por una neumonía bilateral, sí, y era la bacteria del neumococo contaminada al fentanilo. Otra fue la venta irregular de fentanilo distribuida en el conurbano, como fue lo de Porta 8. ¿En San Martín? San Martín, que Berni salió a decir, por favor, Sergio Berni salió a decir, por favor, los que compraron el fin de semana anterior no consuman eso porque estaba contaminada. Hubo otro procedimiento grande en Chacarita, en lo que era la Villa Fraga. Y bueno, entonces lo tenemos acá, y yo creo que
La primera causa que investigué, yo no era todavía magistrado, era secretario de primera instancia, en el año 84, para la fiesta llegaban pesebres de cocaína. Pesebres de cocaína. Con todos los animalitos, nuestros señores eran pesebres grandes hechos de cocaína. Qué bárbaro. Esa fue, creo, mi primer causa importante. O sea, llegaba... para las fiestas. Sí, pero digo, ¿se diluía eso? ¿Cómo No, pinchabas el techo de donde estaba el niño Jesús y salía cocaína. Ahí arrancamos, y me acuerdo que yo discutía con mi superior en ese momento, el que era juez mío, y me decía que yo leía mucho las selecciones de Reader's Digest, que ustedes no las habrán leído. Sí, mi papá las compraba pero siempre. Sí. Yo no era que estaba con un libreto norteamericano, porque yo ya sabía que obviamente hay distintas organizaciones policiales extranjeras que uno ha trabajado en cooperación, porque la cooperación internacional es fundamental, pero no era eso, sino que yo veía que venía mucho tráfico de cocaína, porque al principio yo destruía la cocaína en el Río de la Plata, hacíamos un acta de destrucción en lo que es hoy Puerto Madero, que no existía, y terminamos quemando en Panamericana, y terminamos en el horno que está en Gendarmería, que ya no sirve más, porque los secuestros fueron aumentando de una manera exponencial hasta llegar, ustedes recuerdan lo que fue Anchoita y Langostino en el año 88. Desde La Verde, una estancia en Santiago del Estero, se llega a la Argentina con una tonelada y pico de cocaína que sale en Langostino y anchoas a Estados Unidos. Y ahí, me gustaría, doctor, ahí informalmente estábamos conversando en el café acá del shopping. Y le voy a tomar nota, le digo, porque estoy haciendo un trabajo para la universidad, pero también me interesa que lo comente usted para la audiencia, ¿no? Si tuviéramos que hacer un recorrido, ¿no? Como poner mojones, que es lo que un poco le preguntaba a Sergio, en cuanto a cómo fue llegando la droga a la Argentina. ¿Usted qué nos podría decir en cuanto al orden cronológico? Yo me anclo en el julio de 88. Exacto. Julio de 88, esto estamos hablando de 47 años. Mucho tiempo. ¿No? O sea, ahí teníamos un tráfico, no hablemos ya de frontera porosa, era una frontera totalmente sin radares, sin control fronterizo. Yo he estado en Bolivia, he estado en Santa Cruz de la Sierra, he caminado la selva del Chapare, y era muy problemático. Después ya nos vamos un poco más adelante, quizás a los 90. En los 90 tenemos incursión colombiana. Los colombianos. Hay incursión colombiana tratando de introducir la heroína blanca y heroína negra. Hablo de causas que me acuerdo del año 95, estamos hablando de 30 años, ¿no? Sí. Fracasó porque en Londres, por ejemplo, prende la heroína porque la regalaban en los boliches bailables a la noche. Acá no anduvo. No anduvo. Del 90 al 95 tenemos eso, y después caímos en el default del 2001, y a mí los médicos me preguntaban qué hacíamos con el Paco, dónde lo destruíamos. Y yo no sabía que el Paco para mí era el apodo de Francisco. Claro. No sabíamos lo que era el Paco porque no había secuestro del Paco en el oral. No llegaba. Y ahí explotó el Paco en el consumo masivo por el bajo costo en un montón de lugares, no solamente el conurbano, hablemos de Capital Federal también. Del 2001 saltamos, al mismo tiempo yo estoy regresando de una reunión en Frankfurt con el jefe de drogas de diseño de Alemania, que me decía que la venganza de Europa a Latinoamérica iba a ser la entrega de metanfetaminas a granel. Y yo lo miré. No sabía de qué te estaba hablando. No. Aparte, el alemán hablaba español perfectamente. Mirá. Éramos 4 jueces federales. Qué bárbaro. Guillermo Labate, Guillermo Labate, que era juez federal de Neuquén y fue miembro del Tribunal Superior de la Corte de la Provincia. Luis Gustavo Lozada, que fue mi colega. Y no me acuerdo si había un juez más. Y yo decía, metanfetaminas. ¿Qué será, no? ¿Qué será? Llegamos acá. Obviamente que uno siempre ha estado en contacto con las autoridades que sean de justicia o seguridad a lo largo de todo el tiempo, porque creo que hay una interrelación de cooperación entre los estados, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Legislativo. Y me acuerdo que fui al secretario de Seguridad, en ese momento era el doctor Matop, estaba de la Rúa, Enrique Matop. Y me sacaron corriendo. En una reunión me dijeron, ¿qué problema puede haber con la metanfetamina? Y después empezamos a ver causas de 50.000, 100.000 pastillas, que las he tramitado yo, con gente que vivía en el conurbano en un barrio popular. Claro, terrible. Seguimos en el que... Mira, ahí estamos viendo imágenes... de lo que genera el fentanilo. Es terrible. ¿No? Yo lo vi en Los Ángeles. ¿Usted lo vio personalmente? Lo vi en San Francisco personalmente. Es terrible.
¿Y qué nos puede decir? ¿Cómo es el comportamiento de la gente? Bueno, realmente es increíble. Vos imaginate esto, Sergio, acá. No, es una película de terror, escuchame. Te digo que me entra un escalofrío en el cuerpo. Mirá lo que es el cuerpo de la persona. Es terrible la imagen. Si ustedes ven la consecuencia del fentanilo en el organismo, es terrible porque pierden prácticamente el tema del control de los músculos y la conciencia. Por eso le dicen la droga del Walking Dead, ¿no? El muerto vivo. Es terrible. Yo espero que nunca llegue acá eso y que nunca tengamos que ver eso en la calle. Yo lo vi en San Francisco. ¿Y cómo es el comportamiento de la autoridad ante la persona que no los pueden hacer nada. Si ingresa una persona así a un lugar público, supongamos un bar de acá, mientras no moleste no pueden hacer nada. ¿No pueden hacer nada? No. ¿Por qué no pueden? En Estados Unidos. ¿Por qué, Claudio? No pueden hacer nada, simplemente lo acompañan afuera y lo llevan. Si se pone agresivo, calculo que sí, la policía americana interviene. Yo lo que estoy viendo ahora es que se está incorporando armas no letales en la Argentina, que creo que es prudente. Está la taser y está la otra pistola turca, que es la que tira el gas lacrimógeno. Exactamente, porque el tema es buscar armas no letales para tratar de neutralizar. Claro. Hablamos hace un ratito, Nacho, el tema de la ley de salud mental, porque está como todo unido. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la ley de salud mental con el fentanilo? Y sí, porque hay gente que en el consumo no es consciente de lo que está haciendo. Yo estaba viendo recién las imágenes. Terrible. No había visto un video así tan fuerte. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. El fentanilo es de fácil acceso, digo, tenés que tener mucho dinero para comprar fentanilo. No, ¿o es algo porque la dosis de fentanilo debe estar en baja. 500 pesos, 400 pesos. El tema es que calculo que necesitas una receta con duplicado, como cuando uno va a comprar cualquier psicofármaco. Sí, no vas al kiosco acá y decís, aparte se utiliza específicamente como un paliativo de dolor en enfermos terminales. No es de uso normal, es de uso médico. Entonces hay un desvío irregular por la producción. No nos olvidemos que el fentanilo lo elaboran los chinos. Terrible. Va a Estados Unidos. China, Estados Unidos. China, Estados Unidos y después baja. Y ahora baja en tren también. Entonces es un chiste, pero es un chiste de mal gusto porque hablo del tren de Aragua que acaban de desbaratar una organización este fin de semana. Venezolana, es una organización. Que es una organización venezolana que tiene ya 25 años. Sí. Pero está por acá. Sí, y además, doctor, el fentanilo se genera una mezcla con metanfetamina, con éxtasis, con cocaína. Donde la dosis del fentanilo es lo mínimo y lo otro es lo máximo, pero es destructivo realmente. Es destructivo y habría que pensar también qué hemos hecho en materia de prevención de adicciones todos estos años, más el tema de, obviamente, de seguridad. Yo me acuerdo que en algún gobierno anterior habían encargado 4 radares al INVAP y los radares del INVAP, yo no sé si alguna vez salieron y se instalaron en el norte. Yo tenía la suerte de recorrer la Argentina en la visita de cárcel y también he salido al exterior y es muy importante lo que ha hecho Brasil. Por ejemplo, Brasil tiene radarizado prácticamente todo el espacio aéreo. Sí, y además tiene la política de derribo, tiene aviones preparados de la Fuerza Aérea para perseguir un avión narco. Acá no, y los radares que teníamos nosotros, con todo respeto, eran radares donados por España, modelo 72, que funcionaban en algún horario cuando había combustible. Ah, bueno. Entonces tuvimos... Para ese dato no te lo puedo dejar pasar. Sí. ¿Teníamos radar de qué año? 1972. Sí. Yo estaba entrando a la Facultad de Derecho. ¿Y cómo funcionaban? A gasoil, funcionaban a pedal. ¿Pero estaban las 24 horas funcionando? No, ¿qué 24 horas? Funcionaban el tiempo que tenían combustible, no funcionaban 24 horas. Si no, nunca podía haber bajado en Chipoleti 3.620 kilos de cocaína en Manzanas Blancas, que también estuve. Sí, aparte, Manzanas Blancas venía de Bolivia. Claro, pero... Increíble, de Bolivia a Neuquén. Claro, pero en Chipoleti cargan en las manzanas 3,5 toneladas de cocaína, que nada más que en droga, según la policía de España, que yo trabajé muchísimo, 1.600 millones de euros en droga. En droga, más las manzanas, más el packaging, más el frío, más el contenedor. Y en una visita que tuve en Río de trabajo, me entrevisto con el jefe de policía de Río y me recrimina un poco las armas robadas en Fray Luis Beltrán, fabricantes militares, que aparecen en la Rosiña. Sí. Entonces yo me sentí abochornado. Claro, responsable. Lo único que se me ocurrió decir es, bueno, pero le paramos en Santos parte de Manzanas Blancas, que era la mitad del cargamento. Claro, el puerto de Santos es el puerto más grande
de América. Yo estuve ahora en el verano, es un puerto impresionante y ahí puede pasar cualquier ahí cosa. Pararon la mitad de la carga en la Terminal 4. Es grandísimo. Es atrás de Comodoro Pi, y la otra parte de la carga de Manzanas Blancas se para en Santos. Sí. Claudio, sí. para que la gente entienda, porque obviamente uno entiende que tal vez las diferentes drogas, ¿no?, tengan un valor mucho más rentable para los narcos puesta en Europa que acá. Claro, ese es un punto. Entonces, para que la gente entienda, la droga, ¿cómo es el circuito del narcotráfico en la Argentina? Quiero decir, viene del norte, pasa por Argentina, queda un resto y lo demás se va para Europa en barcos, fundamentalmente en el último tiempo, hablamos de los últimos 5 años, por ejemplo, casi todo se va en barco, en cargas de exportación. Sí, de hecho está Bobinas Blancas, fue uno de los operativos grandes. Rotterdam y Hamburgo en el 2021 se fueron 2.700 kilos de cocaína en harina de soja y neumáticos. Tremendo. Fue terrible. Luis XV, el otro operativo. Sí, hubo mucho. El tema es que siempre se repetía alguna misma terminal y después yo no había conocido nunca el Delta, es decir, lo conocía de lejos, pero la otra vez me llegó un amigo que tiene barquito y dice, los barcos que pasan por la hidrovía tienen 3 pisos. Sí, sí, sí. Yo no podía creer el tamaño, y ahí el tema de la hidrovía es algo que yo vengo sosteniendo, que es fundamental apuntar al controlar la hidrovía, porque de ahí la droga baja. Vos me preguntabas, Sergio, baja por distintos circuitos, se carga en materia de exportación, que en estos casos del 2021 fue harina de soja y neumáticos, sí. Y se fue a Rotterdam y Hamburgo. Yo estuve ahí charlando con los alemanes y bueno, hay muchas posturas en Alemania con el tema de la despenalización. Yo me acuerdo que he ido al Congreso, hubo varios proyectos en un momento de despenalizar todo tipo de drogas sin ningún tipo de control en cantidades, y yo dije que podía ser un gran genocidio en la Argentina, me puse a eso, pero bueno, ahí estamos. Doctor, aprovechando su experiencia, ¿no? Muchos creen que el problema está solamente en Rosario. Esto es como una gran fantasía, porque el problema no es solamente Rosario. La droga está en todos lados. Quiero escucharlo de parte suya, porque cuando uno consume los medios de comunicación, y ahí nos hacemos cargo nosotros como periodistas, es como que todo el gran mal, el diablo está en Rosario, pero a mí me da la sensación que el diablo está en todos lados. No, Rosario fue el problema, que hubo una cantidad de homicidios y tiroteos entre las bandas para controlar el mercado, porque es un mercado de mucho dinero, pero la droga está en todo el país y el problema lo tenemos en el sur y lo tenemos... No se olviden que yo también tuve merluza blanca, que fue una tonelada de cocaína en merluza, yo la presidí esa causa. Y después quería contar una anécdota. Yo ordeno una inspección ocular en una causa que teníamos a juicio y hago un dispositivo, un operativo con prefectura, venían las cámaras, venía la fiscalía, la defensoría, nos bajamos todos los jueces, subimos a la camioneta en la puerta de Comodoro Pi. ¿Saben a dónde fuimos? A la terminal que está en la esquina. Claro. La droga estaba pasando a 100 metros de tribunal. Yo veía de la ventana del séptimo el despedirse. Bueno, obviamente había gente que estaba metida dentro de la terminal, donde en puntos ciegos, donde no tomaban las cámaras, cargaban tipo bolsos con 200 kilos. Ahora, yo te escucho y ¿qué vamos? 15 minutos de charla. Es increíble. Mencionaste manzanas blancas, los sillones. Los neumáticos, harina de soja. Harina de soja, bueno. Los pesebres. Sí. O sea, la creación de estos narcos es increíble. Es increíble. Tengo anécdotas cómicas. Bueno, las escuchamos. Torneo profesional de bowling. Esa no la tenía. Torneo profesional de bowling. Sí. Equipo profesional de bowling con los guantes, las bolas, la tiza. Sí. Las bolas profesionales, no sé qué tamaño, son el agarre grande, con el agarre. Imposible de abrirlas, no sé cómo fue. ¿Qué? Porque está cerrada. Estaba compactada la cocaína adentro. ¡Qué bárbaro! Entonces tuvimos un debate bastante gracioso, porque el fiscal le pregunta enojada a una mucama del hotel donde habían estado alojados los profesionales del bowling. ¿Y de qué país eran? Colombiano. Colombiano. Si había visto o no las bolas negras de fulano de tal. Y tuvimos que darnos vuelta todos en el estrado porque estalló la sala en una carcajada. Claro. El tipo golpeó el escritorio encima a la señora mucama, que la gente cuando viene testigo se inhibe un poco porque realmente es muy... Se pone nervioso. Y bueno, hemos visto latas de duraznos en almíbar, hemos visto distintos métodos de ocultamiento, desde valijas desprolijamente. Hace poco tiempo yo justo tuve una licencia médica, hicieron otros 200 kilos
de Ezeiza, que se iban 15 muchachos que nunca habían viajado con un pasaporte en el momento a España, que llevaban ropa para 2 días y llevaban la cocaína ahí con dos ropitas y se iban a España. Los agarraron en Ezeiza. Eran 15 mulas, claro. pero, sí, y hubo gente de la PSA que estuvo condenada, otro absuelto. Ustedes deben recordar el tema. A mí, ¿sabes lo que me asombra? Yo seguí varios juicios de mulas. Mulas, para explicarle, tal vez a quien no esté familiarizado, son cargamentos humanos, es decir, aprovechan el transporte de personal humanos que van con una valija o en el cuerpo mismo o adentro del cuerpo, o cápsulas, ¿no? Terrible. ¿Sabes lo que me impresiona a mí, Claudio, eso cuando no digo que esté mal condenado, pero cuando se condena una mula o algo que viene de un país remoto, vino acá a Argentina y termina preso en Ezeiza? Claro, pues la forma que tiene de salir, capaz que viene de un lugar un poco con bajos recursos, y esto, claro, la plata que genera esto... Siempre es de bajos recursos, Sergio. Nosotros dictamos una perpetua en el 19, si no me equivoco. Eran chicas brasileras de 18, 19 años que las ingestaban, que fue la primera vez que habían visto en la morgue, esto me lo comentaron los médicos en la morgue, nunca habían visto ingesta no de cocaína, sino de metanfetamina. Metanfetamina. Le estalla la cápsula. La destrozó. La tuvieron escupiendo espuma por la boca durante, no sé si 3 o 4 días, y cuando ven que se está muriendo la suben en un auto y la descartan en un basurero cerca de un hospital de Capital Federal. Y por las cámaras, los agarraron, metimos perpetua, nos dijeron que no era para perpetua, dijeron otra calificación en casación, pero la hermana de la chica que salió denunciando esto, yo la vi en los noticieros, apareció suicidada para mí en Brasil. Ahora, doctor, yo estaba pensando, esto es una pregunta de la calle, ¿no? La justicia argentina y la Fuerza de Seguridad Argentina y los organismos como Migraciones, Aduana, en su momento la DGI, ahora ARCA, ¿están preparados para investigar la complejidad de un delito del crimen organizado como es el narcotráfico? ¿Hay ganas de investigar? ¿Hasta dónde se puede equilibrar las complicidades o la connivencia dentro de esas organizaciones? Yo creo que yo estuve recorriendo un poquito el Espinel desde afuera. Sí. Creo que hay muchas ganas. Creo que faltan muchos medios. Faltan medios tecnológicos. Ok. Hay comunicaciones entre estas organizaciones criminales por TikTok. Sí, yo no sé, es increíble. Yo no entiendo nada de eso. Yo creo que es el segundo programa de este tipo que hago, porque siempre fui a la televisión, a la radio. Hay medios de comunicación que las organizaciones criminales transnacionales utilizan que las fuerzas no pueden interceptar. Eso es una preocupación que tengo y lo transmito a las autoridades que corresponden. Sí, hay que invertir. Hasta se comunican en los chats de los juegos en red, que yo tampoco entiendo nada, pero hacen eso. Pero entonces, ganas hay. Qué bárbaro. Reformas implementar hay, porque hay muchas cosas en el Congreso. El otro día me enteré, están preparando un nuevo pasaporte, un nuevo DNI, estuve con el director de RENAPER, charlando 1 hora informalmente. Creo que hay también un tema de rediseñar un poco el problema migratorio. Tengo alguna objeción, porque están hablando de que si en flagrancia, si extranjero lo echamos. No, si cometiste un delito, quédate y cumplí, porque no tiene condicional, ¿no? En el tema de drogas no hay libertad condicional, no hay salida transitoria, no hay nada, pero sino porque la gente pensaba con la expulsión a la mitad de la pena, como dice la 24660, se iban detenidos a cumplir allá. No, se iban en libertad. En libertad se van. Entonces, a una condena de 4 y medio se iban en 2 años y 3 meses con la plata del peculio en dólares o euros si eran extranjeros. Entonces iban en libertad con pasaje pagado por Sergio Farela y Nacho a su país. Que podía ser cerca. Sí, es así. Entonces hay que tener cuidado. Si hablamos de expulsión, hablamos cuando termine de cumplir la pena del delito cometido en la República. Usted lo que recomienda es eso. Se lo condena a 6 años de prisión, 6 años acá. Y yo les planteé, yo tuve una dificultad con una causa, tenía una señora rumana que había traído 20 kilos. ¿De cocaína? Cocaína. Entonces firmó un abreviado, 4 y medio. A los 3 meses me pide irse. Dije, no es 3 meses la mitad de la pena. No. Casación me revoca. Revise el tema. Reviso. Mando una ambiental a Rumania. Me dicen, sí, es una señora rumana que tiene hijos de 10, 12 y 14 años. Perfecto. Me vuelvo a pedir, le vuelvo a negar. En base a lo que dice la 24660, mitad de pena.
Me vuelven a anular. Ya te estaban diciendo, déjala ir. Déjala ir, la dejé ir. ¿Qué pasa? Me dicen que es triplemente vulnerable, porque es mujer, Sí. porque tiene hijos menores y porque es extranjera. Entonces yo lo presenté a mis secretarios y le dije, si viene una sicaria de cualquier país, Sí, sí. mata a 5 personas, Sí. tiene 7 hijos en su país, es mujer, tiene 7 hijos menores, Sí. es extranjero, la dejamos ir con los homicidios. Entonces algo no me cerró, pero bueno, yo acaté el superior, ¿no? Me pongo un abogado del diablo, ¿no? A ver. Y en lo que piensa mucha gente. Sergio, estás pensando lo mismo. Acá hay mucha gente que dice, che, viene un delincuente de afuera, se manda una macana acá, a los 2 minutos rajalo para afuera, porque acá no le vamos a bancar la comida, no le vamos a pagar, no lo vamos a tener en la cárcel nuestra, no vamos a gastar un peso. Hay gente que piensa así. Y yo vuelvo a plantear este tema Sí. del sicario que viene a matar. Yo creo que la expulsión creo que está pensada para la flagrancia de un arrebato de un celular, una cadenita de oro o una cartera arrebatada en el subte. Me parece que no está pensada para esos otro delitos. tipo de delito. Delito más complejo, ¿no? Le repregunto, doctor, ¿y en otros países del mundo cómo es el asunto? Ayúdenos. Y- No sé, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Vos Francia. decís países del primer mundo. Países del primer mundo donde uno comete un delito, ¿qué pasa? Yo creo que vas preso. Para mí vas preso y te quedás. Vas preso, en Inglaterra van presos de chicos de 9 años, acá estamos discutiendo hace 25 si bajamos a 14. Somos el país con edad más alta en inimputabilidad Sí. de toda la región. Sí. Creo que salvo Creo que con Cuba estamos. Estamos y igual con no Cuba. sé Venezuela. No, Estamos- no conozco. Pero, Estamos bueno, igual que Cuba. Pero Vos sabés que creo que a vos te tocó algún caso, ahora no me acuerdo. Hay un fenómeno que se estuvo viendo en los últimos años también, que se habla mucho de la narcomodelo. Fueron varios. Sí, lo sí. tuvimos. Hace poco una modelo boliviana Sí. vino en una avioneta, cayó en Entre Ríos, está detenida acá en la Argentina. tuvimos una modelo hace unos años, una chica muy joven, con muchos problemas psicológicos, pero la tuvo mi colega. Sé que estuvo en el tribunal, pero creo que firmó un abreviado con mi colega. Hace Pero hubo unos años varias, atrás. ¿eh? Yo me acuerdo de la modelo del Tribunal 2, que era el mío, pero no... Sí, hay varias modelos y hay distintas personas de relevancia. Yo he tenido médicos. Claro. El anestesista a veces está muy... Biliris. es- El iris, yo lo hice ese caso. Hay muchos problemas en el ámbito de la gente que tiene que estar muchas horas despierto, cubriendo guardias o cirugías, con problemas de adicción y problemas Sí. de droga. Y bueno, si te embarcás con cocaína y te detectan en el marco metálico, en la revisación corporal, perdiste en el Seiza. Y en el Seiza éramos nosotros penas altas. Doctor, no quiero dejar pasar esto, porque creo que apareció así de manera superficial, pero me parece que lo tenemos que profundizar. El fentanilo, la cocaína, el paco, la marihuana, es como una tentación para los menores. Es decir, los soldaditos narcos, los que protegen los búnker narcos, los que son la mano de obra de los narcos, pero si lo vemos desde el otro lado de la vereda, esos chicos por ahí, el narco le da lo que el Estado o la sociedad no le da. Le da trabajo, le da vivienda, le da comida, le da dinero. ¿Cómo combatimos contra eso? Lo hablamos hace un ratito. El tema de la oferta monumental que hay hoy en la Argentina para el consumo Sí. se viene acollarado de varios problemas. Uno es el tema del desempleo, otro es el tema socioeconómico, Sí. Lo que es la microeconomía, que habrá que ver cómo rediseñamos eso para evitar que una franja grande no esté más. Es directamente así, porque la droga tiene 3 caminos, es la internación, Sí, la cárcel o la muerte. el cementerio. Es así. Sí, a mí me pareció algo gravísimo. ¿Te acordás, Sergio, cuando Aníbal Fernández era ministro de Seguridad de la Sí. Nación y dijo perdimos la batalla contra Perdimos los la narcos? batalla contra los narcos. Yo casi me desmayo ese día. Se me vino a la imagen de Condorito, ¿no? Que plof, casi me caigo de espalda cuando dijo eso. Yo creo que no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando. Yo sigo trabajando, obviamente no tengo sueldo ni cargo ni nada, estoy en el tema y trato de empujar a las generaciones jóvenes que me suceden. Uno va dejando equipos a lo largo de la carrera. Yo en diciembre pasado fueron 50 años en el Poder Judicial, Muchos 30 en años. Comodoro Pi. Y creo que bueno, uno señaló un camino y hay mucha gente capaz, con voluntad y con... hablando el otro día del tema con Nacho del juicio de San Isidro, el daño es inconmensurable para mucha Sí, gente un que pone papelón. el alma y cuerpo todos los días. Sí, Sergio, claro. que ha andado mucho en el edificio más que Nacho, sabe que
Hay juicios como la mafia de contenedores que nos involucró poner cuerpo y alma durante meses con ataques de todo tipo. ¿Vos tuviste durante algún juicio el hecho de, a ver, tenés sentado a cada muñeco ahí? Sí. Te digo, son Terrible. pesados. Sí, pesado, re pesado. ¿Te perseguiste o tuviste alguna situación que te ponga en riesgo a vos, a tu familia? Yo estuve en un momento con coche blindado y 4 custodias. Epa, ¿te amenazaron? Con la efedrina. Con la efedrina. Con la efedrina. La ¿Te amenazaron? Estaba, digamos, en riesgo y me dieron alertas, entonces, hablando en ese momento, tuve que tomar algún recaudo. Es más, en el rediseño que hizo Patricia del sistema carcelario, que lo absorbe de justicia y para mí fue un acierto, Sí. o sea, pasa al Ministerio de Seguridad, lo que es el Servicio Penitenciario Federal. En el 21, no estamos hablando de hace 30 años, en el 21 encargan a Sinaloa una carta bomba para mí. La encarga Segovia, que tiene 2 condenas. Segovia, sí. Y el Segovia, rey de la efedrina. Y ahora acaba de ser condenada de vuelta. Sí. Y una de las cosas que están tratando de hacer es comprar un equipamiento que inhiba las señales de celular y el tema del manejo de computadoras dentro de la cárcel. Segovia en el 2012 tenía 2 secretarias que eran 2 bailarinas de Tinelli dentro de la unidad federal más segura del país. 2 bailarinas de Sí, Tinelli. exactamente. Hubo una causa en el Federal de Lomas, mirá la cara de Sergio, y una notebook que seguía manejando el tema. Pregúntele al juez federal de Lomas. A raíz de eso empiezan a intervenir el teléfono de la cárcel y a raíz de la intervención sale una conversación que mantiene Valdés con Schiavi, que sale el tema de la operación Puf Puf y todo este tema, Sí. pero era porque estaban escuchando a Segovia, no a Valdés con Schiavi, con Juanpi. Sí, sí. Entonces, el manejo de los medios tecnológicos a presos de máxima seguridad. Por ejemplo, en un desastre de la última gestión, alojaron a la gente de los monos o del PSC con la gente de Rosario. Una locura. Vos sabés que quiero volver a un punto porque No, terrible. algunas veces la sociedad, Terrible. cuando vos decís jueces de Comodoro Pi, dicen, estos jueces, escúchame, No, van con chofer, tranquilo, 9 de la mañana, van 2 veces por semana a los tribunales, no corren ningún riesgo. Entonces quiero volver a un punto que tal vez no lo ve la gente, y nosotros, bueno, ahora nos estamos enterando. Vos ibas con coche blindado a los tribunales de Comodoro Pi. Un tiempo sí. Yo tuve una alerta que me iban a matar, que me tenía que excusar en la efedrina. O sea, te tenías que correr de una causa Querían contra... que me corra de la efedrina para mantenerme vivo. Sí, yo no hice denuncia, nada, porque en un momento pensé en la acusación, después dije, un juez federal no puede tener miedo. Dije, bueno. ¿Y cómo era el día a día? Más allá de que Y el día a día era tomar a tu familia le decías algo. No, yo junté mi equipo, éramos Sí. muy pocos trabajando. Claro. Era un compartimento estanco Eso es fundamental. para el movimiento, para la información, para no hablar de más. Junté, éramos creo que 4 o 5, no más de 4. En mi despacho le dije, hablen poco, salgan poco. Está bastante ríspido el tema. La efedrina, no se olviden que fue un negocio monumental. Sí. Se compraba $500 el kilo de efedrina, se vendían en $5.000. Entraron, porque el consumo de efedrina para los laboratorios locales era de 150 kilos Lo demás era anuales, negocio. y se compraron miles y miles de kilos Sí. que iban destinados a Sinaloa. Sí. Porque la alerta de la efedrina lo dan los americanos. Sí. Que me llama Tony Greco en el 2006, que era jefe de la DEA en ese momento, y me dice, Claudio, la efedrina. La efedrina no estaba en el listado ni siquiera de drogas ilícitas. Sí. No había reactivo químico en los aeropuertos ni en los puertos. Era una sustancia que iba y venía legalmente. Es más, detenían gente que no teníamos que dejar seguir, decían que era suplemento dietario, Me acuerdo, una sí. mexicana. Y después, después saltó Sinaloa, y después empezó estaban listas, y después empezamos a tener encomiendas de muchos kilos en líquidos de frambuesa líquida, muchos cargas de efedrina a México. Obviamente era así, del efedro de la plantita, venía directamente y se iba para... Y acá se iba. No, increíble. Metanfetamina. Increíble. Doctor, un poco lo que le decía Sergio, usted amenazado de muerte. ¿Y eso cómo lo manejan con las familias? No, nunca hablé de eso. ¿No habla en casa con su mujer, con sus No. hijos? No, Nada. De trabajo se habla poco en casa. ¿En serio? Salvo darle los alertas básicos, pero no recuerdo haber mencionado nada. Y esa custodia, además del auto blindado y la custodia sobre usted, ¿en casa también había custodia, en la familia? Yo tuve casi 20 y pico de años custodia en la puerta de casa, 24 horas,
de Policía Federal y después de la ciudad, hasta que me mudé a Belgrano, que después no tuve de la ciudad, pero bueno, yo me fui hace 1 año y medio, más o menos, 2 años. Qué bárbaro. Pero sí, hubo momentos que uno piensa medio, no digo irresponsable, pero temerario en algún aspecto, no, porque tampoco nunca hice denuncias ni nada, ¿no? Otra cosa que tengo una gran incógnita, ¿no? ¿En cuánto impactan los momentos políticos en el accionar de las organizaciones criminales? Impacta de cómo se manejan las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque nosotros a lo largo de todos estos años hemos tenido cooperación de muchos enlaces policiales extranjeros. Okay. Llámese Italia, Francia, la BK de Alemania, que yo estuve en Wiesbaden en la central, de los rusos, de los ingleses, de los sudafricanos, de los australianos. Y de acuerdo a los vaivenes políticos, muchos enlaces se fueron a San Pablo o se fueron a Chile, se han ido. Obviamente de los americanos, ¿no? Hoy está trabajando acá la Homeland Security con ICE, que es Intelligence Capture Enforcement, y también está la DEA. Pero la cooperación internacional en estos temas es fundamental. Y a veces los vaivenes políticos hacen que se aleje a alguna gente porque no tienen buena reciprocidad. No tienen confianza. No hay confianza o no tienen buenos acuerdos bilaterales, por así decir. Pero, por ejemplo, nosotros perdimos Sudáfrica, Inglaterra, y perdimos también Australia. Sudáfrica, Inglaterra y Australia. Sí. En un momento de Sudáfrica, que estaba el Mundial, había un tráfico de cocaína a Sudáfrica terrible y una llegada de nigerianos impresionante. Tenemos todos nigerianos, como en alguna época tuvimos muchas chicas de Tailandia. Son fenómenos temporales. Sí, temporales. Y tiene que ver la política, porque la política exterior nosotros no la hacemos, la hace la Cancillería y el presidente. Entonces, de acuerdo a eso, qué sé yo, si vos me decís, ¿te gustaría que vuelvas Sudáfrica, Australia e Inglaterra? Y sí, son gente seria trabajando. Los alemanes son gente seria, los franceses bueno, los alemanes son muy serios y los americanos también. Yo creo que la cooperación internacional en estos temas es fundamental. Si no, quedás absolutamente vulnerable. No Estás es que con aislado. La fuerza de acá lo vas a resolver. No. Y con las fuerzas regionales tampoco. No. Bueno, tenemos, está Europol, está también Ameripol, obviamente que Interpol, pero yo tuve que viajar para pedir una extradición a Santa Cruz de la Sierra. Cuento esta anécdota si tengo tiempo. Sí, doctor, sí, estamos escuchando. La verdad que con todo lo que ha dicho yo... Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Año 90. Sí. Bien. Voy con pedido de extradición, vamos a La Paz, voy al consulado argentino, el cónsul temblando me dice, váyase porque lo van a matar. Helicóptero sobrevolando Santa Cruz de la Sierra, año 90. Mi esposa está embarazada, el más chico. Y vamos a una entrevista con gente de los locales. Me dice, mañana tiene una entrevista con los jueces del primer juzgado de sustancias controladas, no sé si era el primero o el segundo, que tenían preso al que yo buscaba, 60 kilos de cocaína en un armazón para en Zúrich armar un kiosco en una feria. Pero había 60 kilos de cocaína. Mucho. Habíamos secuestrado eso, reemplazamos por bórico el envío y yo me fui a Santa Cruz a ver si lo traía el tipo al chango. Entonces me muestran una foto del tribunal y me dicen, bueno, este es el juez Sergio del cartel de Cali. Este es el juez Nacho del cartel, así, los 3 jueces de carteles distintos. A mí me recorrió un frío en la espalda. Es decir, los narcos tenían comprados a los jueces. Obviamente que se escapó de la cárcel este tipo, yo nunca me llevé ni un papel ni una copia, y me recorrió un frío en la espalda, que no sé si alguna vez tuvieron esa sensación de que te recorre un frío por la médula, y yo les dije, ¿y yo qué vengo a hacer acá? Porque yo venía con un pedido de extradición a Cancillería, esto pasaron 35 años, ¿no? Sí, sí. Interpol, creo que Bolivia en ese momento no pagaba la cuota de Interpol, porque paga una cuota. Es una anécdota de vida. Y perdóname, ¿el tipo se te escapó? Vos no. A mí no, se le escapó a los muchachos de Santa Cruz. O lo dejaron ir. O lo dejaron ir. Dios lo sabe. Lo que pasa, doctor, que usted estaba hablando con supuestos colegas y en realidad no eran, porque ellos estaban con los narcos. Claro, bueno, pero uno va en confianza porque yo iba con un trámite en el expediente, iba con un pedido de extradición protocolizado por Cancillería a pedir la extradición de este señor. O sea, no fui a pasear. Fui a mirar la selva de Chapare en otra oportunidad, pero ahí fui a mirar. Y ahí fue cuando la policía de Bolivia me decía,
el 90 y pico % de los productos químicos que se usan para elaborar el clorhidrato son de industria nacional, de ustedes. Y me mostraron una habitación gigante de productos químicos industria argentina. Y dije, no estamos cuidando el tema de precursores. ¿Qué va? Por lo menos el tráfico de precursores. Mucha historia, ¿no? Es decir, cuando se dice que la frontera argentina es un colador desde todo punto de vista. No tenemos radares, no tenemos aviones, no tenemos personal, no tenemos tecnología, tenemos muchos pasos ilegales. A mí me sorprende que en algunos lugares de la frontera es el patio de una casa. Yo estuve en Salvador Massa, no sé si conoces. Sí, conozco. Sí. Yo en Salvador Massa cruzaba un río seco y estaba en Bolivia. Tremendo. Volvía a cruzar y estaba en Argentina. Tremendo. Y en Albana había uno, en Bolivia otro. Cruzamos caminando con diputados de la Comisión de Drogas, estoy hablando de hace muchos años, creo que 20, y volvimos caminando, cruzamos a Bolivia, volvimos. La gendarmería tenía equipos de comunicaciones que no andaban, automóviles que no servían porque es toda zona muy escabrosa, necesitan camionetas, necesitan equipos de radio. Muy difícil. Igual pasaron 20 años, a lo mejor está mejor. Yo no he vuelto a Salvador. Ahora pusieron un muro. Un muro. Un muro como el de México. Un alambre. 200 metros tiene el muro. 200 metros de alambre. No, pero la frontera es un poco más amplia. Sí, ¿no? Sí. Sí, es más amplia. Yo creo que, bueno, yo estaba de acuerdo con la reforma de la Ley de Seguridad Interior, que quizás me critiquen por esto, pero con la ley, no con esto que sacaron ahora de un decreto. Yo creo que sí podría el Ejército colaborar en frontera, sí la Armada podría colaborar con Prefectura y sí la Fuerza Aérea podría colaborar con el tema de los vuelos irregulares que sigue habiendo en Chaco, en Santiago del Estero, en Salta, vuelos que tiran en una bolsa de residuos 100 kilos de cocaína. Y en los países del primer mundo, porque de esto se habla mucho, Sí. con estas avionetas, los que están todos ilegales, ¿qué fuerza de seguridad en tal país, primer mundo? Ve un avión sobrevolando sin autorización, ¿qué hace? Yo creo que no existe esa posibilidad. Hay mucho control del espacio aéreo en casi todos los países del primer mundo y te hablo también de países sudamericanos. Yo creo que Argentina descuidó, yo creo que la política en la Argentina en los últimos 40, por así decirlo, tenemos 40 de democracia, desdeñó este tema. Sí. Y el drama es, a mi juicio, es que eso no va en contra de una clase social o un partido político o una ideología. Aparte yo creo que contra el crimen organizado no hay ideología. Claro, no, son grupos terroristas. Son grupos terroristas. que atentan contra una república totalmente. Y van contra todo porque los mueve el factor dinero. Entonces eso conspira contra cualquiera. Yo creo que el error fue desdeñar el problema y patearlo para abajo. No. ¿Cuál es, doctor, hoy, si uno hace un correlato de lo que ha sido el narcotráfico, voy hacia la década del 80, había algunas familias como los Suárez en Bolivia, después empezó todo el cártel de Cali y de Medellín, con los Sánchez Orejuela y con Escobar Gaviria, después empezaron a tener contacto con los narcos mexicanos, y todos esos cárteles empezaron a llegar a la Argentina. ¿Cuál es el peligro real que tenemos nosotros? ¿Ya los tenemos acá entre nosotros? Yo creo que sí. Nosotros en un momento veíamos lo que hacían de las escuchas telefónicas, la transcripción de las escuchas. Sí. Y hablo de muchos años atrás. Los serbios, por ejemplo, yo tuve un deslinde de Viñas Blancas, ¿era? Sí. Bueno, yo tuve un deslinde de los serbios. También muy malos, gente mala. Y el tema es que tenemos todo, porque hasta hace poco yo no sabía que también están los italianos, están la 'ndrangheta. Acá. Están todos. Tenemos la mafia italiana acá, instalada. Y también se instaló con la efedrina gran parte de la gente de México, y también tuvimos laboratorios de elaboración en barrios cerrados en Rosario, de cocaína, lo saben, ustedes saben, tienen más información que yo. Yo lo que me tocaba y lo que escuchaba. Pero... Vos sabés que, no sé qué percepción tenés vos, yo siempre lo que le tuve miedo es a esta palabra del narcoestado. Claro. Que se da en algunos países. Sí. Es decir, que los narcos son el Estado. Son el Estado. Yo no creo que acá en la Argentina haya sucedido un fenómeno de esta naturaleza. Sí tuvo un pico alto lo que fue Rosario, porque tenías la policía corrompida, funcionarios judiciales que también, lo cuenta muy bien Germán de los Santos en Los Monos. Sí, está muy bueno el libro. Que no lo puedes creer, ¿no? No lo leí, pero lo voy a leer. Hay tiro para todos lados y para repartir seguro. Pero me parece que eso no se dio en Argentina. No se dio, pero hay una alerta que yo lo estoy dando, y me duele decirlo,
En el último tiempo, si ustedes recuerdan, terminó preso el juez federal de Orán, Sí. Reynoso, Reynoso. el juez federal de Corrientes por la operación Zapucay. Y si sigo bajando, no quiero hablar, pero hay un juez de Rosario que está ahí, y puedo seguir. Entonces, mi idea hasta hace un tiempo era, contaminaron las políticas provinciales, contaminaron las fuerzas policiales provinciales, pero ahora me está preocupando que esté contaminada la justicia federal, que es como el freno que puede haber. Nunca estuvimos en un narcoestado, ni creo que vayamos a estar, pero creo que hay que darle mucha bolilla e importancia. Viste que los narcos se dice que mueven mucha guita, Sí, excesivamente mueven mucha guita. Olvidate. ¿A vos alguien alguna vez vino y te dijo, doctor, si usted me zafa al detenido, hay esto? No, pero alguna vez me dijeron en el estrado si había visto la serie de Pablo Escobar. De Pablo Escobar. Cuando lo interceptan con un camión Sí. y le preguntan... Para contar esa anécdota, ¿quién te lo dijo? No voy a decir quién me lo dijo ni en qué juicio. Bueno, sin alguien. cámara. Alguien se acerca al estrado y me pregunta, doctor, ¿usted vio la serie de Pablo Escobar Gaviria? No, la verdad que no veo esa serie porque prácticamente me aburriría porque en mi vida ha sido esto. Me dice, bueno, en una parte, y me cuenta la escena que lo intercepta un coronel a un camión. Sí. Y Pablo Escobar le dice, Cabo, ¿cómo anda su mamá que estaba con cáncer en la clínica Santa Rosa? Sí. ¿Está mejor? ¿Y su hija, capitán, cómo está? Sí. Hoy iba al colegio con un delantal rosa y la llevó su señora que estaba con un vestido verde. Y así a cada uno de los militares colombianos. Y después le dice, yo soy Pablo Escobar Gaviria, plata o plomo. O plomo. Sí, Entonces yo a ese señor le dije plomo. Y me volví a repetir la historia. Esto fue en el estrado, paradito. Y volví a repetirle plomo. Es decir, lo que te ofrecía era plata O plomo. o te reventamos a tiros. No sé si me estaba relatando una buena serie de Netflix o me estaba amenazando. Estaba Yo lo amenazando. tomé como una amenaza. Pero no hizo nada, siguió el juicio, están todos condenados. Y ahí te fuiste en el auto blindado, No, esto fue hace poquito. No era del auto blindado, esto fue Qué bárbaro. hace pocos años. O sea, indirectamente alguien, Plato no plomo, importa quién te dijo. La plato serie, después la vi ese episodio. Sí, lo vi yo la todo, vi, sí, pero es es terrible. es Sí, terrible, es terrible. porque sabía la vida de cada uno Sí. de los militares de la policía colombiana. Es terrible. Lo interceptan con un camión de contrabando. Una cosa que nos está quedando ahí en el tintero, doctor. A ver, no voy a dar nombres propios, usted seguramente tampoco, por una cuestión de prudencia y estas cosas hay que manejarla con mucho cuidado, pero siempre se dijo que los narcos financiaban campañas políticas y financiaban a políticos, concejales, intendentes, gobernadores, candidatos a diputados, senadores, presidentes. ¿Usted se encontró en su camino con este tipo de circunstancias? No, pero todo puede ser, todo es posible en Argentina y en cualquier parte del mundo, porque el fenómeno del narcotráfico a este nivel es común a todos los países del planeta, creo, porque es dinero. Yo no tuve oportunidad de cruzarme con ningún político por esto. Sí, uno a veces mira e investiga un poquito, porque aparte teníamos la deformación en el juicio oral, que no estaba vedado, ahora cambió el código, de investigar, pero avanzábamos un poco más en los ofrecimientos de prueba, mirando un poquito más, porque a veces la investigación de la instrucción era sacarse de encima la pelota caliente y tirarla arriba al juicio. Entonces veíamos que había que buscar más y seguíamos un poco la investigación, con una investigación que realmente no tendríamos que hacer, lo tiene que hacer el juez de instrucción. Y le repregunto, ¿no?, que sigue la misma línea. Es decir, el narco genera dinero negro, ilegal, y lo lava, lo blanquea con dinero para la construcción, dinero para inversiones inmobiliarias, agro, comercio, industria. ¿Ustedes durante las investigaciones lo veían a esto? ¿Que elegían instituciones legales o empresas legales para que entrara esa plata al mercado formal? No lo vi directamente, vi las torres blancas que le dicen en Rosario, las vi hacer, las cantidades de edificios. Hemos decomisado campos en causas y hemos decomisado... Yo me acuerdo de una causa de lavado que tuvimos, que iba un abogado de un sindicato importante de acá, que se iba en el baúl del auto con $800.000. Porque tenemos perro detecta droga y perro detecta dólares, ¿sabían eso? Sí. Y eran retornos de la ART bueno. a un grupo chiquito de la gente del sindicato, que es uno de los más importantes de la República,
Y este señor tenía propiedades en Miami, en Punta del Este, y no pagaba la cuota alimentaria de su mujer en el juicio civil, fortuna. Era un pedacito nada más que se llevaba, y se lo llevaba en una valija en el baúl. Qué tremendo. Terrible. Claudio, si vos jugaste un montón de bandas dedicadas al narcotráfico, si alguien en un bar o alguien o algún colega tuyo y te dice, doctor, ¿cuál fue el juicio más jodido de llevar adelante? ¿Cuál fue la causa que como juez... 3 tengo. A ver. De atrás para adelante, manzanas blancas, que me seguían a todos los lados de las conferencias, me recusaron 5 veces y me abrieron una investigación en federal. Después de manzanas blancas, otro muy difícil fue Efedrina. Y en manzanas blancas fui 4º juez. Mirá. O sea, 4º juez. O sea, estaba en el estrado escuchando y preguntando, pero no. En la Efedrina, difícil también. Y después Mafia Contenedores en el 19, que nos llevó todo el año, fue muy, muy duro, muy duro. Después de ahí hice un par de juicios, hice 200 kilos a Haifa, a Israel y otro causa más, y después colapsé, estuve internado, bueno, tuve algún tema de salud, fui y volví a otro barrio y acá me tienen. Doctor, no quiero dejar pasar su conocimiento, su experiencia. El otro día lo conversábamos con Sergio, además del fentanilo, que fue el leitmotiv de esta charla, quiero que nos diga sobre la peligrosidad del Tren de Aragua, que es una de las organizaciones. En algún momento se dijo, bueno, mirá, en la triple frontera están los iraníes, viene el Comando Capital, viene el Comando Bermelo, están los cárteles de droga de Colombia, tenemos los mexicanos, pero ahora aparece un nuevo grupo criminal que es el Tren de Aragua, que es peligrosísimo, en la criminología lo sabemos perfectamente, porque es un grupo que tiene un nacimiento carcelario y es de lo más cruel y de lo más parecido a las maras Sí. de Centroamérica. Es así, y te corro un poquitito. Yo tuve iraníes. Tú iraníes. Tuve iraníes, pero con pasaporte falso argentino, o auténtico, pero argentino, y eran venezolanos. Tuve iraníes detenidos por droga. Y también me encontré en Estambul con 10 argentinos detenidos por droga que no sabían que el 9 de julio era nuestra fiesta patria y que el mate era la bebida tradicional argentina. No eran argentinos. Por eso estuve el otro día hablando con la gente de RENAPER y viene un rediseño de los 2 documentos. Respecto al Tren de Aragua, sí, funcionan como las maras centroamericanas, Terrible. Son re violentos y peligrosos. Por suerte hubo este procedimiento en Corrientes exitoso, pero hay que estar alerta porque esta gente no se rinde porque detuvieron 12 personas ahora. Claro. Vos sabés que hay un libro que aprovecho para comentarlo. Yo, bueno, no viene el caso, estoy haciendo un posgrado vinculado a estas organizaciones criminales del Tren de Aragua. Terrible. Y hay un libro de una colega en Venezuela, su nombre es Rona Rizquez, y ella se mete supuestamente visitando a un familiar en la cárcel de Aragua, en el estado de Aragua, que es a donde nace lo que dice Nacho, esta organización criminal. Y nada, cuando se mete ve casi hoteles 5 estrellas dentro de lo que vimos con la Hacienda Nápoles de Escobar Gaviria. Sí, sí. Bueno, en Venezuela con zoológico propio, discotecas, fiestas de noche. Dentro de la cárcel estoy hablando, ¿no? Sí, en Colombia era así, pileta de natación. Con Pablo Escobar, sí. Fiestas multifuncionarias en las unidades carcelarias, comprado todo el servicio penitenciario Sí. Hasta se hizo una cárcel propia, Escobar Gaviria. Doctor, ¿qué significa desde el punto de vista penal, ¿no? Para que la gente lo entienda? ¿Qué delito nos puede traer el Tren de Aragua acá a la Argentina? Contrabando de drogas, trata, extorsión, secuestro extorsivo, lavado de activos, qué sé yo, hay, creo que medio código. Encima del despelote que tenemos con la inseguridad acá, encima nos vienen de afuera también. Yo creo que están trabajando muy bien las 3 fiscalías especializadas, que son Procelac, Martín Berriera, secretario de Drogas, el Ministerio, la Policía Federal creo que lo hizo, no sé si antiterrorismo, una de las divisiones... La división antiterrorismo, lo hizo, porque se habían instalado en un... Bueno, le contamos un poco a la gente que por ahí no sigue tanto las noticias. Del Tren de Aragua descubren a un líder que se había instalado en Corrientes Capital, en un country de los más conocidos, y vivía con su mujer y su hijo como si nada pasara, y desde ahí dirigía las operaciones. Terrible, los agarró la Policía Federal. ¿Usted cree que a este tipo de organizaciones, doctor, hay que cortarles la cabeza de movida, es decir, no darle ningún tipo de posibilidad? Yo conozco todas las unidades de Gallegos a Jujuy y algunas veces sugiero algunas unidades donde directamente no hay señal de celular,
y son de máxima y están aislados, porque la comunicación dentro de la cárcel con el afuera es posible. Es clave. No, es clave porque uno desarticula, pero hay mucho por hacer, pero están buscando muchas soluciones. Por ejemplo, la inteligencia criminal. Sí, eso me interesa muchísimo. Mala palabra fue en un tiempo. Sí. La inteligencia criminal se utiliza en todos los países. En todos. Y el servicio de inteligencia existe en todos los países del primer mundo. Hay que saber utilizarlo, nada Entonces, claro, hay que saber utilizar, y los recursos no son para investigar ni periodistas ni políticos, son para investigar Ahora, a vos te llamaba la atención, en un momento acá en Argentina parecía que las cárceles eran los centros de operaciones de los narcos. Claro. Hacían encomiendas, comunicación y la logística de todo. Los monos tenían un teléfono de línea, Es Sergio, una el cosa Marcos Paz. increíble. Pero sí hubo una murga que salía de la cárcel para carnaval a tocar afuera. No, tremendo. ¿Se acuerdan Sí. del hombre araña? Sí. Que era el director nacional. Sí. A mí no me dio nunca una reunión. Yo lo cruzaba en las visitas de cárcel. La verdad que hacer ideología o el ultragaranto abolicionismo hizo mucho daño. Sí, totalmente. Porque contaminó la cabeza de mucha gente que tiene responsabilidades. Sí. Nosotros, me incluyo porque estuve hasta hace poco, tenemos mucha responsabilidad frente a la sociedad argentina, que es cuidarlos en lo patrimonial y en la integridad física. Porque este tema no es un chiste. Este tema, si no lo tomamos seriamente, quizás yo ya no lo vea porque cronológicamente tengo una edad, pero se vienen tiempos difíciles. Yo en el Congreso, yo me fui a hablar con cada partido político cuando creo que era Néstor Kirchner o Cristina, no me acuerdo, largaron un proyecto de legalización de tenencia para consumo personal que no decía qué tipo de droga ni qué cantidad. Eso sería. Entonces desastroso. yo dije en el Congreso Nacional, y me aplaudió mucha gente, que iba a ser un genocidio. Y quiero cerrar con algo que leí también en la Cámara de Diputados. Hubo una alerta de Naciones Unidas hace mucho tiempo que decían que el aumento del consumo en la Argentina iba a provocar el quiebre del ejido social. Y si ustedes se exponen a mirar un poco cómo mataron a una niña de 8 años para robarle una mochilita en el colegio, y se ponen a analizar la nena esta Kim, que la rebotaron 15 cuadras por el pavimento, que yo creo ahí salí un poquito en los medios, pues yo hacía 6 años que no hacía ninguna entrevista, ustedes se van a recordar esto que decían Naciones Unidas del quiebre del ejido social por el aumento del consumo. Sí, porque terrible. esos chicos de Kim, o esos chicos que mataron a la niña de 8 años, yo creo que estaban quebrados por dentro, porque si no, no tiene ningún sentido. ¿Cuál es el gran peligro, doctor, hoy? De ese gran peligro que usted habla. Digo para que lo escuchen, ¿no? Porque estamos frente a una persona que ha estado 50 años trabajando en los tribunales y que sabe de verdad. Es decir, el doctor no es ningún improvisado, ¿no? Como tantos que veo en la televisión y todo lo demás. El doctor sabe. El gran peligro creo sería que no interprete la clase política, sobre todo el Congreso, de que, por ejemplo, las fuerzas necesitan medios técnicos. Los medios técnicos valen muchos millones de dólares. Hay que invertir. Hay que invertir. No queda otra. En inteligencia criminal. Sí. Sí o sí. Y obviamente estoy esperando a ver si los 4 radares de INVAP que se encargaron alguna vez para realizar un poco la frontera caliente, que hablo de la zona mesopotámica y también la del norte con Bolivia, salen, y después ver qué hacemos con la hidrovía y los puertos. Hidrovía y puertos. Son varios frentes, ¿eh? Y son muchos frentes. Recorrer los puertos de la hidrovía es una tarea de chaleco antibala. Complicado. Y es complicado. Ahí estás en la trinchera con los narcos directamente. Y es complicado. O sea, esto mueve mucho dinero. Es así. Y a nivel carcelario, doctor, usted nos contaba algo muy interesante. Creo que muy pocas personas en el país han tenido la experiencia y la posibilidad, como la tuvo usted, de recorrer las cárceles argentinas de norte a sur, de este a oeste. ¿Qué nos puede decir del sistema carcelario? El sistema carcelario en un momento estuvo bien. En el último tramo se desbandó muchísimo porque se desarmó toda la inteligencia criminal. Había 60 causas muy importantes de la inteligencia criminal del servicio, porque se cocina mucho adentro para manejar afuera. Se desarmó toda la inteligencia criminal de las 4 fuerzas. Desarmaron lo que era AFI, porque se expusieron a los agentes extranjeros, cosa que fue el hazmerreír de todas las agencias de inteligencia extranjera. Y bueno, hay que recomponer eso. Entonces los peligros serían que no adviertan la necesidad de la inversión, y yo creo que se está haciendo mucho, porque los proyectos llegan al Congreso, el tema es que se aprueben. Que se aprueben. Porque ahí entra a tallar el tema de la lucha política, del vedetismo. Yo a veces lo veo al senador Lustó, que lo conozco de la televisión, y tengo ganas, él es presidente de la Comisión de Inteligencia, tengo ganas de sentarme y decir, no hagan política con esto, porque la verdad... Complicado.
Claro, pero esto es complicado porque ahí se equivocan. Y me gustaría contarle mi experiencia, porque yo la verdad que les diría que no juego para nadie, juego para mi país. Me parece, estamos hablando ya estamos llegando al final con el ex juez Claudio Gutiérrez de la Cárcova, juzgó las organizaciones de narcotráfico más importantes que pasaron acá en la Argentina. Sí, terrible. Y uno lo escucha y que estamos acostumbrados, Nacho, a tratar con estos temas, no sale de su asombro. No. Lo que contó Claudio es parte de lo que sucede y lo que sucedió en la Argentina. Y hay una imagen que lo dice todo, un helicóptero queriendo meterse en la cárcel para la fuga de un poderoso narco, ¿no? Una cárcel de máxima seguridad. Con lo cual, Claudio, esto es una batalla que es día a día porque... La cárcel de máxima, Ezeiza de máxima, hicieron un túnel y se escaparon, sí. No sé si se acuerdan. Sí. Es decir, esto del helicóptero, yo lo anuncié antes que pasara. Porque yo al recorrer las cárceles decía, acá un día va a aterrizar un helicóptero, los va a meter subir varios tiros, se lo sube al que está en el patio y se lo lleva. Y se lo lleva. Porque aparte mueven helicópteros. Si mueven submarinos en México para entrar a Estados Unidos, ¿cómo no? Y un túnel, ¿cómo no van a mover un helicóptero acá para rescatar a alguien importante? Sí, el tema, la gran pregunta que yo me hago, a mí me gusta mirar un poco el fenómeno del narcotráfico a nivel regional. No sé si nosotros estamos preparados para si en algún momento se produce una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Enfrentamiento? Enfrentamiento cuerpo a cuerpo, es decir, como en México, donde vos ves, por ejemplo, a la Armada en el Golfo de México enfrentando mano a mano los narcos. Pero a tiro limpio, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que mejorar en equipamiento, en adiestramiento, porque ni hablar de las policías. O sea, si uno ve, con todo respeto, la policía de la Ciudad de Buenos Aires, necesita más instrucción, tirar más de un cargador por año, tener más entrenamiento de lucha personal. Creo que la TAISA la tendría que tener gran parte de la policía por el tema de lo que uno ve, la salud mental en la ciudad, para neutralizar a alguien que está en peligro para sí o para terceros. Yo en el barrio, en Belgrano y Núñez, tenemos un señor que tiene 32 causas. Sí, yo fui a hacer el caso, sí. El caso de González. Sí, González. Ahora está otra vez... claro, va y viene, pero es agresivo con las mujeres, tiene una tentativa de violación, golpea, insulta, y bueno, eso va y viene del Borda, está declarado imputable, pero bueno, tenemos que buscar alguna solución. Me quedo con la frase que está en el graph, Nacho, porque me dijeron plata o plomo y yo le dije plomo, dice... ¿Sabes lo que es? Hay que tener huevo, a ver, vamos a decirlo claramente, claro. Hay que tener huevo para contestar eso. Pero además, yo ahora pensando sobre esa frase, no es que se la dijeron en el despacho o algo, no, en un juicio oral y público en el estrado se le acercó a alguien y le dijo eso al oído. ¿Qué tema, En AMIA. La sala de AMIA. Sí, me acuerdo de eso. El tema es, leí una frase en un diario hace poco que dice, para que la gente mala gane, solo hace falta que la gente buena no haga nada. Con eso cierro. Bárbaro, qué frase. Gran frase. Claudio, yo te quiero agradecer, conozco de tu laburo, he seguido varios de los juicios que comentás, y nada, fue una charla extraordinaria, creo que podemos seguir estando hablando hasta la medianoche seguramente. Tremendo, las anécdotas que contás, porque... A ver, muchas de estas cosas tal vez no sabíamos. No. Yo, por ejemplo, no sabía que Claudio se trasladaba en un vehículo blindado. Si eso crees que es de una serie una película de ficción, ¿viste? No, pasó en Argentina y le pasó a Claudio. Gracias, Claudio. No, gracias, la pasé bien. Muchas gracias, doctor. Y creo, Sergio, que para cerrar, tantas veces se cuestiona a los asesores. Bueno, aquí tienen una persona que los puede asesorar y de verdad. Sí, tuvo 50 años. Tuvo 50 años. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 8 de la noche acá por Lab Streaming. Chau, buena semana, Nacho. Buena semana para todos.